Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Esta noche quiero que te pongas cómodo, que apagues las luces y que escuches con atención, porque lo que vas a escuchar lo voy a dejar a tu interpretación. Quizá podría tratarse de una criatura real, o quizá estamos hablando de un extraño y perturbador tipo de locura. Déjame en los comentarios lo que tú crees que es. Y sin más, comenzamos con esta historia. Bien es sabido que en los pueblos siempre existen historias que se cuentan en voz baja al caer de la noche, relatos que han pasado de generación en generación y que algunos aseguran todavía acechan entre nosotros. Esta es una de esas historias. Siempre supe que mi bisabuela era huérfana, pero a finales de octubre del año pasado decidió contarme la verdad sobre lo que le pasó a su familia. La visitábamos por su cumpleaños. Era una tradición en casa, un viaje por carretera que, en el fondo, sabíamos que solo haríamos unas cuantas veces más. Cumplía 98 años, así que esa era la cruda realidad. En mi infancia, el viaje al centro del pueblo había sido divertido y desenfadado, pero ahora mi hermano y mis padres solo podían mantener una educación forzada al encontrarnos y emprender el camino juntos. Todos sabíamos que este viaje podría ser el último. Durante varias horas manejamos a través de vastos campos agrícolas, abiertos que se extendían de horizonte a horizonte. La casa de mi bisabuela estaba al final de un camino de tierra tan estrecho que parecía no llevar a ninguna parte. Para llegar a él, primero había que tomar un camino de tierra más ancho, que a su vez salía de un sendero de grava por donde solo pasaban tractores. Como chico de ciudad, no podía imaginar un lugar más apartado. Ella había nacido ahí, vivido ahí toda su vida, y pronto... Bueno, al aparcar en un rectángulo abierto y salir a estirar las piernas, la constancia del lugar me envolvió. Cada año de mi vida, esta casa y su terreno habían sido exactamente iguales. El cielo era azul, la tierra un mar de oro ondulante, y el viento un río suave de fresco calor. Nunca hubo nada que estropeara estos tres pilares de la experiencia sensorial, excepto la casa, el granero, el viejo tractor destartalado y la campana. La campana era un objeto simple, montada en lo alto de un viejo poste de metal. Estaba en medio del campo, a unos 400 metros de la casa, y servía como señal del viento. Cuando se acercaba una tormenta, debía sonar, una medida de precaución común en zonas propensas a tornados. Pero había un detalle. La campana y el poste que la sostenía llevaban años cubiertos de óxido. Desde que tenía 5 años y bajaba de la camioneta familiar, siempre miraba en su dirección, sintiendo una extraña inquietud al verla tan corroída por el tiempo. Sin embargo, esta vez, con 27 años, algo era distinto. La campana ya no estaba oxidada. Al contrario, alguien la había limpiado y pulido para dejarla reluciente. Brillaba bajo el sol, como si me desafiara a mirarla. Seguía a mi familia adentro mientras luchaba con un sentimiento de pavor que no podía expresar. ¿Quién había limpiado la campana? ¿Y por qué? Intentaba dejar de pensar en ello mientras nos reuníamos en la cocina y nos saludábamos. Mi bisabuela estaba preparando té y nos desanimó. Era una mujer frágil a la que le costaba moverse, pero eso nunca la detuvo. La contraseña del internet está en una nota en la sala, nos dijo con indiscutible autoridad. Vayan a mirar sus teléfonos y el té estará listo en un momento. Mi hermano y yo hicimos lo que nos dijeron,
pero mis padres encendieron la televisión en lugar de mirar sus teléfonos. Durante unos minutos nos quedamos en nuestros mundos separados y solo volvimos al presente cuando mi bisabuela trajo el té. Y fue simple, nos la pasamos muy bien. Esa noche, mientras todos dormían, abrí los ojos al notar un resplandor bajo la puerta de la habitación de invitados que compartía con mi hermano. Mis padres estaban en otra habitación, así que ellos no podrían ver esa luz. Me correspondía a mí averiguar qué era. Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo, y salí en silencio. Bajé las escaleras con pasos sigilosos hasta encontrar a mi bisabuela, aún despierta. Estaba sentada en un gran sillón de cuero verde, con la mirada fija en el televisor. Sin voltear a verme, murmuró: «Tú no crees en estas cosas, ¿verdad?» «¿En qué cosa, abuela? ¿En los anuncios?», señaló con su delgado brazo hacia el sofá cercano. «Siéntate». Me senté. «Te voy a contar un secreto familiar», dijo en voz baja, mirándome por fin. «Es para ti y posiblemente para tu hermano, pero no para tus padres, ¿entiendes?». No lo entendí, no del todo, pero asentí. «Sabes que fui huérfana por un tiempo, ¿verdad? Nací en esta casa, viví con mi familia, pero luego me crió un tío después de lo ocurrido. Cumplí 10 años esa noche. Era mi cumpleaños. Mi madre me había regalado un pastelito del tamaño de un puño. Lo esperaba con ilusión todos los años, ya que por aquel entonces no teníamos precisamente dulces a montones. Costaba 11 centavos, bastante caro, pero mi madre nos regalaba uno a cada uno de nuestros cumpleaños, sin importar cuánto tuviera que ahorrar. Durante todo el año vi a Lucía recibir su pastel en enero, a Manuel recibir el suyo en marzo, a Eleonora en junio, a Carlos en julio y a Ruth una semana después de Carlos. Pasaron meses y meses hasta que me tocó a mí, la rara, el 29 de octubre. Estaba tan emocionada por ese pastel. A medida que se acercaban los días, amanecía, pasaban las horas, yo saltaba por la casa como un conejito, pero no me permitieron comerlo hasta mucho después de la cena. Recuerdo perfectamente la hora, porque no aparté la vista del reloj. Sí, ese que está en la repisa, el de latón y cromo, el mismo. Me quedé observándolo fijo, así que lo supe. La noche cayó exactamente a las 6:41. Fue en ese momento cuando el reflejo naranja desapareció del metal y mi madre se levantó para encender una lámpara. La miré. «¿Ya puedo?», sonrió y negó con la cabeza. Mis hermanos y hermanas se quejaron, apoyándome, pero ella simplemente negó con la cabeza. «Si llega demasiado pronto, se arruinará la cena», dijo. Papá regresó del campo poco después, sucio y agotado. Comió en silencio mientras charlábamos sin parar sobre qué tipo de pastel sería. Bajo el glaseado, quién sabe, podría ser de frambuesa, vainilla o incluso chocolate. Nos quedamos en silencio mientras papá se acercaba a terminar su plato, un evento que marcaría el final de la cena. Quedaban 4 trozos de carne y pan, luego 3, luego 2. En cualquier momento terminaría. Se detuvo en el último trozo, sosteniéndolo inmóvil sobre la cuchara de salsa restante. Giramos la cabeza. Era la campana. La campana sonaba en los campos. Papá gruñó y luego volvió a poner el último trozo de comida en el plato antes de levantarse. Abrió la puerta. Nos preparamos para el viento, pero no llegó. Escupió y levantó un dedo hacia el aire nocturno. Luego negó con la cabeza. Volvió a la luz de la lámpara y se sentó. Manuel preguntó: ¿va a haber tormenta? Lucía también preguntó: ¿habrá un tornado? Mi madre negó con la cabeza, nos sonrió y nos dijo que no nos preocupáramos. Sin viento, no había tormenta, pero esa campana seguía sonando.
padre mojó su último trozo de comida en la salsa y se preparó para comerlo, a pesar de la campana que no dejaba de sonar. Pero luego suspiró y lo volvió a dejar. Le hizo un gesto a Carlos. Carlos era el mayor, así que lo comprendió. Ya casi era un hombre y atar la campana no sería problema. Tomó una vela, protegió la llama con la mano y salió por la puerta principal. Mis hermanos y yo nos amontonamos junto a la ventana. Al abrirla, solo encontramos un aire absolutamente frío y quieto. Vimos su pequeño rayo de luz recorrer la casa y adentrarse en los campos en dirección a la campana. El sonido metálico cesó por fin y la pequeña llama de la vela flotó junto a él durante 1 minuto entero. ¿Por qué está tardando tanto en atarla?, preguntó Ruth. Eleonora sugirió: tal vez tenga problemas para hacer un nudo. Los nudos son difíciles a veces. Observamos durante un par de minutos más antes de que, y sé que suena locura, la pequeña llama a lo lejos comenzara a elevarse, lenta, suavemente, en línea recta. La seguimos con la mirada, sin parar de exclamar, mientras se desvanecía detrás del borde del techo. La campana empezó a sonar de nuevo. Qué extraño, se le debe haber soltado el nudo, dijo Manuel. Nuestros padres vinieron a vernos ante nuestra insistencia, pero para entonces no había nada que ver. Papá le hizo una seña a Manuel. Contento de ayudar, Manuel tomó una lámpara en lugar de una vela, salió corriendo por la puerta principal, rodeó la casa y se adentró en los campos mientras observábamos desde la ventana. La lámpara era más visible y estábamos completamente seguros de que había llegado al poste. Mientras la luz de la lámpara permanecía ahí, la campana dejó de sonar. En ese momento no teníamos motivos para pensar que algo andaba mal. Quizás el viento había lanzado al cielo un jirón de vela encendida y Carlos había perdido en la oscuridad. Vería la luz de la farola, encontraría a Manuel y ambos regresarían. La pequeña llama ascendente que habíamos visto había sido solo una casualidad, ¿no? El único problema fue que, mientras mirábamos fijamente la noche de otoño, todavía no sentíamos viento, en absoluto. Nos quedamos mirando esa luz inmóvil durante un tiempo extrañamente largo. ¿Qué hacía allá afuera? ¿Llamaba a su hermano? ¿Por qué no lo escuchábamos? Nuestros padres apartaron la mirada un instante, y en ese momento la lámpara se apagó. Los niños insistimos, pero cuando volvieron a mirar, no había nada que ver. Solo había oscuridad. La campana empezó a sonar de nuevo. Mi padre empezó a quejarse, pero ya no quedaban hijos para enviar afuera. Entrecerró los ojos, pensativo, y luego le entregó a Ruth, la mayor de nosotros, nuestra lámpara principal. Nuestra madre sonrió. Ruth, por favor, pórtate bien y ve a buscar a tus hermanos tontos. Ruth dudó un poco, pero aceptó la lámpara, dejándonos a oscuras, sin ella. Salió de la casa y se adentró en el campo. Esta lámpara brillaba todavía más y pudimos ver su mano y su pijama blanca bajo un pequeño halo de luz. De camino, gritaba con frecuencia: «Carlos, Manuel, ¿están perdidos?». A mitad de camino, hacia donde se habían detenido las otras dos luces, sus llamadas se silenciaron al instante. «Manuel, No era que hubiera dejado de gritar. El sonido que nos llegaba simplemente había cesado por completo. Aún la veíamos con la lámpara en la mano, aún veíamos su mano y su pijama, aún la veíamos dando vueltas. Incluso levantó la lámpara cerca de su cara y la vimos gritar en la oscuridad. Simplemente no escuchábamos nada, excepto el sonido constante de la campana, cada vez más rápido y más fuerte, con urgencia. Lucía, Eleonora y yo miramos a nuestros padres con miradas temerosas. Mi padre negó con la cabeza, hablando por primera vez esa noche. Así que hay viento allá afuera después de todo. El aire es como un río en el océano. Se mueve rápido afuera, llevándose su voz. Pero aquí no lo sentimos, no se preocupen. Mi madre parecía preocupada,
pero asintió. La vimos aceptarlo con desconfianza, así que tragamos saliva y lo creímos también. Todos pegamos la vista a esa ventana abierta. Ruth llegó a la campana y, con esa luz más intensa, apareció inmóvil, justo en el momento en que dejamos de escucharla. Miró de un lado a otro y estaba visiblemente preocupada. Pareció gritar en silencio un par de veces antes de acercarse a la campana inmóvil. Una cuerda medio atada colgaba del gancho, indicio de que alguien había intentado atarla, pero no vimos a Carlos ni a Manuel cerca. Dejó la lámpara en el suelo para tener las manos libres y poder atar la cuerda, pero eso ocultó la luz entre los tallos bajos recién cosechados. Estábamos esperando, conteniendo la respiración. El aire en mis pulmones empezó a arder. Por fin nos vimos obligados a volver a respirar. La luz de Ruth continuó ahí, apenas visible entre las plantas rotas. ¿Por qué tarda tanto?, preguntó Lucía. Eleonora dijo: espero que esté bien. Papá nos dijo: está bien, malditos niños, solo están jugando con nosotros. Nuestra madre asintió. Eleonora, ve a buscar a tu hermana, ¿quieres? Eleonora negó con la cabeza. Ni hablar, da muchísimo miedo allá afuera. Es solo un juego, no estarás jugando con nosotros también, ¿verdad? No. Eleonora tragó saliva. Entonces ve a buscar a tu hermana y hermanos, diles que vuelvan a entrar. Estaba completamente oscuro afuera y casi igual adentro, salvo por una vela solitaria. Temblando, Eleonora tomó nuestra última vela y salió sigilosamente a la noche, corriendo por el costado de la casa para estar lo más cerca posible de nosotros. Temblando, gritó: Ruth, Manuel, Carlos, esto ya no tiene gracia. Ahora éramos nosotros los que nos sentamos en la oscuridad. A medida que Eleonora se alejaba con la última luz, nos tensamos. Papá observó la puerta principal abierta y mamá se movió suavemente para cerrarla y poner el pestillo. Me pregunté qué querían decir con ese gesto porque ¿cómo se suponía que entrarían los demás? Pero supuse que la abrirían cuando mis hermanos regresaran. Mamá se alejó de nosotros en busca de más velas. Durante todo el proceso, la campana seguía sonando en la oscuridad. Cada vez más asustada, apreté fuertemente la mano de Lucía y grité por la ventana: «Ten cuidado, Eli». Debió de haber cruzado ese umbral invisible y silencioso en ese momento porque se dio la vuelta sorprendida y se acercó. Escuché que tu voz se apagaba, pero no hay viento. Papá se equivoca. Se apartó de nuevo. Mira, cuando pase por aquí Levantó la vela para mostrarnos que su boca seguía moviéndose, pero no escuchamos nada. Pensándolo bien, su pelo no se movía y no había visto la pijama de Ruth ondeando en el viento. Le pregunté a papá: ¿qué pasa? ¿Qué hace que haya tanto silencio allá afuera? Es solo un juego, insistió mi padre. Todos mienten. Ella solo finge hacer ruido para que parezca que la están silenciando. Eleonora llegó a la campana. El agarre de mi padre en mi hombro me apretó hasta casi hacerme daño. Extendió la mano hacia la lámpara que Ruth había dejado, levantándola con una mano y sosteniendo la vela con la otra. Se acercó a la campana que sonaba. ¿Lo ves?, le susurró Lucía a papá. La vela no se apaga. Aunque ella no esté protegiendo la llama, no hay viento allá afuera, ¿lo ves? Pero suena la campana, dijo con brusquedad. Así que sí, hay viento, ¿entiende? Eleonora seguía mirando de izquierda a derecha como si hubiera escuchado algo. Lentamente llegó a la campana que colgaba inmóvil del gancho, pero todavía podíamos escucharla sonar. A mi lado, Lucía empezó a llorar. Es un juego, dijo papá enojado. Solo es eso, un juego. Eleonora lanzó la lámpara a algo en la oscuridad. Vimos cómo la lámpara se estrellaba, se hacía añicos y se apagaba, pero no escuchamos nada. Corrió hacia nosotros, vela en mano.
pero la llama se apagó por la prisa. Esperamos escucharla acercarse o gritar, pero no hubo respuesta. La campana continuó sonando. Estábamos esperando en un silencio aterrorizado. Mamá regresó con una vela para cada uno y nos sentamos a velar junto a la ventana. Nada ni nadie se movió. Durante horas fue constante. La noche permaneció completamente oscura. La campana resonó, cada vez más profundamente en nuestros oídos con cada minuto que pasaba. Cerca de la medianoche nos separamos. Papá estaba sumamente agitado. «Lucía, ve a buscar a tus hermanos y hermanas, rápido». «No», gritó, «no voy a salir». Mamá la fulminó con la mirada. «Tienes que hacerlo. Este juego tiene que parar». Animada por ambos, Lucía empezó a llorar y salió por la ventana con su pequeña vela en la mano. Se adentró lentamente en los campos. Su llanto se acalló al pasar por aquel mismo punto en la oscuridad. Su llama alcanzó la campana y el golpeteo cesó. Su llama también se apagó. Contuvimos la respiración y la campana empezó a sonar de nuevo. Papá apretó los puños. «Ve tú», dijo, mirándome. Me giré y vi que me estaba viendo con una mirada de odio. De repente me di cuenta de que era la única niña que quedaba en casa y me sentí horriblemente sola. Todo mi ser gritaba ante la idea de salir a esa noche maldita. «No», dijo mi madre, tambaleándose en el sitio. Ya no estaba tan de acuerdo con mi padre y ella también empezó a llorar. «¿Qué haces?», preguntó mi padre. «Es solo un juego, no hay nada que temer». Mamá gritó y exigió. «¿Por qué sigues diciendo eso? ¿Por qué te he estado ayudando a hacer esto?». La agarró y le gritó en la cara. «Porque no estamos enviando a nuestros hijos a la muerte. Eso no es lo que está pasando». Ella apartó sus manos y corrió hacia la ventana. Me empujó, salió disparada y corrió gritando hacia la campana que aún sonaba. No por miedo a papá, sino por miedo a sus hijos: Manuel, Carlos, Ruth, Eleonora, Lucía. Dios mío, ¿dónde están? Él apretó los dientes y saltó tras ella, gritando: «No los matamos, todo está bien». Ambos continuaron gritando hasta que pasaron ese punto en la oscuridad y todo quedó en silencio. Todo, excepto la campana. 2 veces más dejó de sonar y 2 veces más volvió a sonar. Presa de un pánico y un terror incalculables, cerré la ventana con pestillo y empujé todos los muebles contra cada entrada de la casa. Me acurruqué en un armario, sosteniendo la última vela contra mi cara mientras se derretía lentamente hacia mis dedos. Estaba sola. De alguna manera, estaba sola. Todos habíamos visto el peligro y lo habíamos contemplado fijamente mientras ocurría, pero uno a uno salieron de todos modos. Había estado rodeada de un montón de hermanos toda mi vida y ahora estaba total y absolutamente sola en una casa en medio de la nada. A juzgar por la longitud de mi vela, eran las 3 de la mañana cuando llamaron a la puerta. Temblé, pero no emití ningún sonido. El golpe volvió a sonar 40 latidos después, esta vez más fuerte. Me estremecí, apretando fuerte la vela. El tercer golpe fue más bien como un estruendo o patada, y escuché que la puerta explotaba hacia adentro. Pasaron 70 latidos de silencio, y entonces las tablas del suelo crujieron. Algo dentro de mí me decía que apagara la vela por miedo a que vieran por las rendijas del armario, pero no me atreví. No era la oscuridad, no soportaba la oscuridad.
gritaría si lo hiciera, así que la mantuve encendida. Pasos lentos y silenciosos recorrían la casa, quienquiera que fuese. A veces parecía detenerse y escuchar. En otras ocasiones, se precipitaba hacia un punto al azar en un frenesí repentino y luego se detenía bruscamente. 400 latidos después de eso, la campana empezó a sonar de nuevo, pero esta vez sonó desde dentro de la casa. Sonó desde la cocina, sonó cerca de la cama, sonó fuera de mi armario, a 3 metros, a 1,5 metros, justo contra la puerta del armario. Y luego, la puerta se abrió. Me quedé expectante, con la boca abierta y los ojos como platos, mientras esperaba que mi bisabuela continuara. Al cabo de un rato, me di cuenta de que eso era todo. ¿Pero qué viste?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Ese no es el punto. Estoy aquí, así que obviamente sobreviví. Y un joven como tú no necesita saber los horrores que acechan en este mundo fuera de las ciudades pavimentadas. Tragando saliva, pregunté. No me estarás tomando el pelo, ¿verdad? ¿En serio pasó esto? Sí. Su mirada se perdió ante la luz del televisor. Pero esto es lo que quiero decirte y lo que deberías decirle a tu hermano. La criatura que abrió la puerta de ese armario y me miró desde la oscuridad, la criatura que esperaba que se apagara mi vela antes del amanecer, tenía una campanilla atada a uno de sus dientes con un trapo empapado de sangre, de modo que sonaba al abrir la boca para cazar. De alguna manera, algún pobre héroe logró atarle una campanilla de advertencia a esa criatura antes de morir. Escuchamos esa campanilla toda la noche y aún así, toda mi familia salió, uno por uno. No escuchamos porque no queríamos escuchar. Mi padre sabía lo que hacía a mitad de camino, pero no quería aceptar lo que ya había hecho. Así que hizo algo aún peor para seguir viviendo la mentira. Entrecerré los ojos. ¿Qué estás diciendo, abuela? Me agarró la mano brevemente. El miedo te dirá que apagues la vela, pero tu cabeza te dirá que la mantengas encendida. No te dejes vencer por el miedo. Si la mantienes encendida, saldrás de esto. Al girar la cabeza, escuché un sonido a lo lejos. ¿Es la campana? Estaba tan absorto que no me di cuenta. ¿Cuánto tiempo lleva sonando? Ella simplemente apretó el puño y se volvió hacia la televisión. Espero que esta historia les haya gustado. Si fue así, no olviden seguirme en Instagram. Me encuentran como Dantempo Plus. Y por supuesto, sigan este podcast en Spotify. Estamos en camino a los 100,000 seguidores y tú eres parte de eso. Antes de despedirme, quiero mandar los 3 saludos de la noche. Un saludo muy especial para Carla Torres, que nos escucha desde Uruguay. Otro para Joaquín Lara, gracias por estar siempre ahí. Y uno último para Adriancito, que nos escucha de camino al trabajo. Fuerza y buen viaje. Y también gracias a todos ustedes por escucharme. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.